últimos 14 meses los chilenos hemos elegido alcaldes, concejales, cores, diputados, senadores y presidenta de la República. Un largo proceso en el que además por primera vez votamos en forma voluntaria y un proceso que culminó el pasado domingo 15 de diciembre con la llegada por segunda vez de Michelle Bachelet a la moneda, eso sí en un escenario muy distinto al de su presidencia anterior. ¿Qué pasa con las coaliciones políticas a partir de ahora? ¿En qué pie están el nuevo gobierno con esta nueva mayoría y la alianza que pasa ahora a la oposición? El nuevo escenario después de este largo proceso es el que junto a Claudio Fuentes vamos a analizar en la última edición de Puzzle Electoral. Bienvenidos. Se acaban todos los procesos, se acaban también los programas, los ciclos y este es nuestro último puzzle electoral junto a Claudio Fuentes. Claudio, como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Casi 80 programas de análisis electoral, así que son un bastante largo ciclo. Así es, tuvimos un proceso muy largo que lo vamos a repetir en 3 años más cuando nuevamente haya que elegir a alcaldes y concejales. Pero quedémonos con las elecciones de ahora porque tenemos mucho material que analizar. Uno de ellos es lo poco que fuimos a votar. La alta tasa de abstención electoral fue una de las sorpresas y es una de las cartas que tenemos aquí para analizar. ¿Cómo fue la votación en esta segunda vuelta? Así es, mira, esto es interesante porque tú puedes sacar varias fotografías. Esta es la votación que ha obtenido la Concertación y la Alianza, la Concertación en azul, desde el año 99 en las segundas vueltas y la Alianza en rojo lo mismo, del 99 a la fecha. Y la primera constatación es que, en primer lugar, hay bastante estabilidad en las votaciones. Entre 3.3 millones y 3.7 millones saca la Concertación y la Alianza también. Es decir, sacaba 3.4 millones, 3.2 millones, 3.5 millones, salvo esta última elección. 2.100.000. Que cayó. ¿Qué pasó? Acá, entonces, la primera conclusión que se puede sacar de esta foto es que aquí la carrera la perdió la derecha más que ganarla la Concertación. Esta fue una derrota de la derecha o de la Alianza más que una gran victoria de la Concertación. ¿Qué pasó? Bueno, parece que no sacó la gente a la calle, parece ser que el voto voluntario que parte en el 2013 le salió perjudicada a la derecha, pero adicionalmente parece ser que el discurso muy de derecha que tuvo Evelyn Matthey no permitió que el centro indeciso votara por Evelyn Matthey. Entonces, hay varias explicaciones, pero es interesante señalar que en general hay bastante estabilidad en las votaciones. Segundo, que más o menos entre 5 y 6 millones de electores vamos a tener en elecciones presidenciales. Pero aquí hay 1.400.000 personas que no fue a votar y que era de derecha. Ahora, tuvo que ver todo el análisis que se hace porque es efectivo que, como dijo el presidente, antes ya de las elecciones se iban a sacar muchos cuchillos largos y bueno, los hemos empezado a ver en contra del propio presidente casi la mayoría. Sí, no, totalmente. O sea, este es el peor resultado de la historia de la derecha desde el año 90. Incluso Arturo Alessandri, que le fue muy mal, sacó más votos que Evelyn Matthey. Por lo tanto, es un mal resultado y por lo tanto el que haya búsqueda de responsable, de quiénes son los responsables, yo creo que es muy propio de una coalición que le va tan mal en la municipal, ya lo habíamos visto en el 2012, y en la presidencial este año. Ahora, ¿está en condiciones de rearmarse, de hacer este discurso o esta revisión interna a partir de una cosa bastante más sincera? Los mea culpas sinceros. ¿Está en condiciones la alianza de hacerlos ahora? Estamos todavía con la elección demasiado encima y demasiados los ánimos a flor de piel. No, yo creo que va a tener que hacerlo y muy rápidamente. ¿Por qué? Porque después va a tener básicamente prácticamente 2 años para preparar la municipal. Y desde el año 2005 en adelante, el que gana la municipal, gana la presidencial. Es así como regla, ha sido desde el año 2005. 2004 ganó la Concertación y ganó Bachelet. Después ganó la Alianza, ganó Piñera. Y ahora ganó de nuevo la Concertación y ganó Bachelet nuevamente. Por lo tanto, tiene 2 años para preparar la municipal y tiene que ser muy rápido y el debate va a ser, ¿nos vamos hacia el centro o nos mantenemos en la derecha? ¿Mantenemos este voto duro
o nos movemos hacia el centro como Lavín, como Piñera en su momento. Entonces, eso va a ser el debate y eso va a llevar a la UDI a preguntarse si quiere moverse al centro. Bueno, sigamos analizando la participación electoral y aquí es bastante más dramática la diferencia, porque el año 89 participó el 84,2% de el padrón electoral, en esa época, claro, de chilenos. En esa época había la inscripción voluntaria y el voto obligatorio. Pero todos se inscribieron, prácticamente la totalidad de los mayores de 18 años estaban inscritos. Bueno, fue descendiendo hasta llegar a casi la mitad. Así es. Esto es muy interesante porque la pregunta es, a ver, ¿esto es un problema estructural de la sociedad? O sea, ¿ya no vamos a tener los niveles de participación que tuvimos en la transición o se puede revertir? Y ahí vienen todos los remedios, el tema del transporte público gratuito, una serie de políticas, incluso volver al voto obligatorio para remediar este problema. Yo creo que acá lo que está mostrando esta fotografía es que los hijos de la democracia, los que nacieron en democracia, no están yendo a votar. Y hay un estudio inglés que señala que si hay jóvenes que a los 18 años no concurren a votar en las 3 primeras elecciones, es muy difícil después sacarlos a votar. Es decir, se convierte en una anomia permanente. Salvo que los movilice un tema en específico, ¿tú crees que faltaron temas que movilizaran sobre todo a los que no van a votar? Mira, el caso más emblemático es Venezuela. Venezuela cayó al 44% y después ahora estamos 10 años después en un 80% con voto voluntario. ¿Qué pasa? Crisis política. Una primera razón es que hay una crisis económica social que movilice y que polarice a la sociedad. Segundo, lo que tú decías, fuertes liderazgos que pongan temas y que entusiasmen a la gente. El caso norteamericano de Obama. Obama logró movilizar de tasas de menores del 50%, llegó a un 57% en la última elección. Por lo tanto, fenómenos como eso podrían estimular mayor participación. Ahora, revisemos la segunda, la participación en democracias con el voto obligatorio, con la sanción, con el voto sin sanción. Ahora, ¿efectivamente se sancionaba a la gente? ¿Tú conoces a gente que la haya sancionado alguna vez? Chile estaba en el segundo nivel. A ver, expliquemos un poco esto. El 86% en países donde el voto es obligatorio, y hay sanciones efectivas, por ejemplo, tú no puedes viajar si no muestras tu cartilla electoral, el 86% vota. Es decir, gran parte es por el incentivo de la sanción, el miedo a la sanción. Con obligatorio y sin sanción, ese es el caso chileno. El que teníamos nosotros, en donde la sanción en realidad no existía, era como el mito urbano que existía y rural que existía en Chile, que te iba a llegar a la multa. Y después, con voto voluntario, el promedio, acá son 147 países, es 68%. Como promedio, desde el año 45 hasta el 2006. Hay que decir que en los últimos 10 años ha caído la participación en el mundo. Por lo tanto, el promedio en los últimos 10 años debe ser un poco más bajo, debe estar en el 60% aproximadamente. Chile, eso es lo interesante. Cayó como nunca antes, muy rápidamente en la participación electoral, es decir, cayó en un breve periodo, desde el 2012 que se estableció hasta ahora, en un año, cae muy fuerte. ¿Y eso qué tan serio es? Eso es un problema, a mi juicio es un problema, pero un problema más que por la participación misma, que la gente crea en la democracia, es por la política pública. Si usted tiene poca gente votando, los políticos empiezan a actuar y a buscar los que votan. Y por lo tanto identifican... Se legisla para el que se vota y el que no se queda fuera del sistema para siempre. Y por lo tanto los jóvenes, los adultos muy mayores van a estar fuera porque generalmente no van a votar. Y eso es un problema. Los pobres también, en zonas urbanas, los pobres. Entonces, ese es un problema que se transforma en política pública. Empiezas a legislar para los más educados y para los niveles medios y altos. Ahora, ¿qué pasa? Siempre ya nos estamos comparando con la OECD, la participación electoral dentro de este grupo de países tan selectos al que pertenecemos desde hace 3 años. Aquí estamos. Mira, estamos en el 4º peor resultado considerando la última elección que cualquiera de estos países tiene. Estos son 32 países del selecto grupo de los más desarrollados del mundo. De ellos, 5 países que son, de hecho, Bélgica, Turquía, que están al principio, son los que más participan y son los con voto obligatorio. Acá solo 5 países son con voto obligatorio. El resto es todo voluntario.
¿Qué es lo que te dice esto? Que mientras mayor desarrollo es mentira que la gente vote menos. La gente en países altamente desarrollados tiende a votar bastante. Pero son obligatorios. No, solo en 5 países de los 32. ¿Pero Bélgica? ¿El que más vota? Bélgica el que más vota, sí, ese es obligatorio. Pero tú tienes Dinamarca, tienes Noruega, en donde es voluntario y vota más del 80%. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es la educación. La educación es un factor clave para la participación. Y entonces, para el caso chileno, lo que te dice esto es que si tú no educas a tus jóvenes, después, en el tema del rol de la democracia y la participación, después no van a votar. Mientras más educación tienes, de calidad obviamente, y no sé si gratuita, pero por lo menos de calidad, vas a tener mayores posibilidades de tener participación electoral. Bueno, ¿cómo se componen el nuevo gobierno y la oposición, dado quienes hicieron el trabajo, quienes no lo hicieron? Es lo que vamos a revisar a la vuelta aquí en esta última edición de Puzzle Electoral. No se vayan. Bueno, seguimos junto a Claudio Fuentes aquí en el último programa de Puzzle Electoral, analizando los resultados de la última elección presidencial del pasado 15 de diciembre. Y Claudio nos trajo un dato acusete, fíjense. ¿Quiénes hicieron o no el trabajo dentro de los alcaldes respecto a la votación que obtuvieron los candidatos, las candidatas, tanto de la alianza como de la nueva mayoría? Y aquí están los gráficos acusetes. ¿Quiénes de los alcaldes hicieron la tarea? Y aquí vamos a ver cuántos votos más obtuvieron los candidatos, las candidatas respecto a los alcaldes que fueron electos la vez anterior. Claudio, explícanos tu gráfico acusete. Hacer la tarea era difícil. ¿Por qué? Porque tenías que movilizar. En general, las campañas se organizan a partir de los alcaldes. Los alcaldes son como el jefe territorial que moviliza junto a sus concejales a la gente. Por eso lo que tú dices, que cuando el que gana la alcaldía, el que gana la municipal, gana la elección. Exacto. Ya, y en segundo lugar, en cada alcaldía, tú, además, con voto voluntario tenías que movilizar mucho más, es más difícil sacar a la gente. Entonces, Maipú fue uno de los mejores, desde las comunas más grandes, uno de los mejores resultados para Bachelet. Sacó en la comuna de Maipú 22.000 votos más que la elección de alcalde del 2012. O sea, check para Cristian Vittori. Exactamente, Vittori hizo la pega. Peñalolén, 12.000 votos más, también se hizo la pega ahí. O sea, hubo una movilización del electorado. Ahí ganó una democristiana, Carolina Leitao. En Santiago, Carolina Toa, 12.000 votos. Ahora, sabemos que Bachelet en general le fue bien en todas partes, entonces acá estamos viendo los mejores resultados. Concepción ya empieza, fue más peleado, 7.000 votos más que en el 2012. Y quería llegar a Providencia. En Providencia se perdieron 9.000 votos, es decir, sacó menos votos de lo que sacó Pepa Errázuriz en el 2012. ¿Y eso es un dedo acusador para Pepa Errázuriz o es que el escenario es absolutamente distinto en ese caso puntual de Providencia, donde recordemos mucha gente se movilizó solamente para que saliera Pepa Errázuriz más que por un voto consistente dentro de lo que era esa comuna? Claro, entonces acá, bueno, obviamente la mayoría de los votos se fue a Matei. A Matei le fue muy bien en Providencia y por lo tanto es lo que tú dices. Yo creo que el voto de Providencia tiende a ser muy de derecha, pero en ese caso fue una movilización muy fuerte contra la B más que a favor de Pepa Errázuriz. Por lo tanto, la conclusión que uno puede sacar que es para las municipales del 2016 es que muy probablemente si la derecha pone un buen candidato o candidata, seguramente podría obtener esa comuna. ¿Por qué? Porque es muy de derecha y le fue muy bien a Matei en Providencia junto con otras comunas. Vamos a ver qué alcaldes de la Alianza hicieron bien la pega. Bueno, obviamente Las Condes y Vitacura se movilizaron 30.000 votos más en Las Condes que en las municipales del 2012 y Vitacura 14.000 votos más. Ñuñoa también, 6.000 votos. Ahí está Sabat. Entonces, ¿qué pasa con las comunas más ricas de Chile? Uno puede decir, o los alcaldes hicieron muy bien la pega, o esas comunas que tienden a ser más de derecha, particularmente Las Condes y Vitacura, le tuvieron miedo a Bachelet y salieron por el terror, la campaña del terror, esto que vienen los socialistas, eventualmente salió mucha gente a votar en contra de Bachelet. No lo sabemos, pero claramente ahí se hizo la pega. Después a
Evelyn Matei le fue mal en muchas comunas que son importantes para la alianza. Estas son todas comunas de alcaldes de la alianza. Temuco, por ejemplo, perdió 2.000 votos, o casi 3.000. La Florida perdió 4.700. Valparaíso y Viña del Mar, 5.000 y 6.000 votos. Y el que menos hizo la pega es Puente Alto. Puente Alto perdió 11.000 votos en relación a la municipal del año 2012. ¿Y el dedo acusador esta vez es para quién? ¿Para Manuel José Sandón o para Codina? Bueno, ahí sabemos la historia. Sandón parece ser que no estaba muy con Matei, y en Puente Alto le fue muy mal a Evelyn Matei. Uno podría sacar cuentas que en realidad el RN no se movilizó, o la alianza no se movilizó muy bien en Puente Alto. Ahora, bueno, estos son los resultados, los números, y esta es la situación en la que queda la nueva mayoría y que queda la alianza. ¿En qué situación queda la alianza? Porque ya la nueva mayoría vamos a ver cómo se dibuja a partir del nuevo gabinete, y hasta entonces van a ser solamente especulaciones. Por lo tanto, yo me quiero quedar con los hechos concretos, con lo que está pasando en la alianza el día de hoy, con este presidente que anunció un nuevo think tank, que quiere ponerse ya a trabajar para una eventual candidatura, que tiene figuras potentes también que le están haciendo la competencia, y este mea culpa necesario que tendría que hacerse la alianza para poder salir fortalecida después de estos 2.100.000 votos que obtuvieron en esta elección presidencial. No, claramente yo creo que una primera tensión va a ser asociada a cuál liberal tenemos que ponernos, y Evópoli, el mismo presidente Piñera, tienden a ser mucho más liberales. Entonces ellos están diciendo, acá la culpa fue el no moverse hacia el centro. Tenemos que movernos al centro, tenemos que pololear a los demócratas cristianos conservadores, a los liberales, a Andrés Velasco. Si te fijaste, ayer en el cumpleaños de Evópoli había mucho cariñito hacia Andrés Velasco. ¿Por qué? Porque ellos claramente identifican que esos 2.100.000, si ese 1.500.000 quieren convencerlos, tienen que moverse hacia el centro. Por lo tanto, la primera... ¿Qué pasa con la derecha dura? Exactamente. Entonces, la primera movida... ¿Se divide la derecha? Yo creo que ya está dividida, o sea, ha estado dividida siempre, por eso nunca se han fusionado, nunca Renovación ni la UDI logró fusionarse, y acá va a ser un matrimonio por conveniencia. La pregunta es si cambia el sistema electoral y se permiten más partidos, ahí se podrían empezar a rearmar coaliciones, pero mientras exista el binominal es muy difícil que la UDI y RN se divorcien porque no les conviene. O sea, si el binominal sigue en el país, no va a haber divorcio entre la UDI y Renovación. Si cambia el sistema electoral, eventualmente, si Evópoli aparece como un referente, podría convertirse en nuevos referentes más liberales que atiendan al centro. Tenemos que hacer una pausa, Claudio, y ya regresamos. Quiero preguntarte sobre todo por el futuro político del presidente Sebastián Piñera, que se va aproximadamente con este 40%, 3 puntos más de lo que sacó su alianza. Hacemos una pausa, ya regresamos. Esto es Puzzle Electoral. Última edición de Puzzle Electoral. Estamos analizando los resultados de la última elección presidencial junto a Claudio Fuentes. 67-38 casi fue el resultado de esta elección presidencial. 38 puntos sacó la alianza. La última encuesta le daba... ¿Perdón? 62. A la última encuesta le da al presidente Sebastián Piñera 40% de aprobación. Con eso el presidente Sebastián Piñera se siente ganador frente a su equipo, digamos, de gobierno. No, yo creo que claramente se siente ganador porque partió con, o estuvo en su piso más bajo con 20 y tanto por ciento, 23, 24 puntos, y llega a 40, llega en un momento en donde empieza a hacer realizaciones, empieza a proyectarse, y él tampoco se matriculó mucho con la candidatura de Evelyn Matei, se distanció un poco, y por lo tanto él, yo creo que claramente estaba proyectándose hacia el 2017. Ahora, ¿qué posibilidades tiene un Sebastián Piñera 2017, contando con que hay dos figuras con las que tal vez él no contaba en esta competencia, que fueron los dos senadores de Santiago Oriente y Santiago Poniente, que son Andrés Alamán y Manuel José Sandón, que surgen también como figuras presidenciables de Renovación Nacional, al que Sebastián Piñera dice no va a volver? No, yo creo que va a ser una carrera muy difícil. Vamos a ver cómo va a quedar la interna de Renovación Nacional, a quién van a elegir presidente, cómo ese presidente va a ser clave para decidir el futuro político interno, cómo va a estar la correlación interna
interna dentro de Renovación Nacional. ¿Por qué? Por lo que tú decías, tienes dos candidatos muy potentes que además seguramente ambos, tanto Sandón como Alamán, van a querer pololear con la nueva mayoría en las reformas constitucionales, en los acuerdos, estos grandes acuerdos políticos. Junto a Horvat y Bianchi. Exacto, entonces van a estar en la primera línea con mucha exposición pública Piñera no va a tener esa exposición y por lo tanto va a haber una competencia interna muy fuerte con miras al 2018. Ahora, esta elección presidencial, y lo hablábamos también aquí en otros programas en CNN, cuando perdió la Concertación, perdió y no sé si hizo el mismo proceso de revisión que ahora le toca hacer a la Alianza, pero tenían esta gran carta bajo la manga que se llamaba Michelle Bachelet. Ahora no hay una gran carta dentro de la Alianza, hay estas tres, vamos a ver cómo se barajan, pero este triunfo que tiene Michelle Bachelet, ¿va a permitir surgir nuevos liderazgos también dentro de lo que es la nueva mayoría? Sí, mira, ese punto es súper interesante porque los partidos de la Concertación o de la nueva mayoría no se renovaron. Se mantuvieron en el statu quo porque tenían la carta presidencial. Bueno, ya la presidenta no se va a poder presentar de nuevo y por lo tanto yo creo que tanto en la nueva mayoría, y por eso va a ser importante el gabinete, el primer gabinete, el segundo gabinete seguramente a medio tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber una proyección de nuevas caras con vista a las presidenciales 2017-18. Y en el caso de la alianza, como no hay una carta única presidencial, también eventualmente podrían haber intentos de pugnas internas dentro de la UDI, esta idea de los coroneles que tienen que pasar a retiro, y en Renovación Nacional para proyectar nuevas figuras políticas para las presidenciales 2017. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo creo que este ciclo de los 4 próximos años va a ser mucho más de pugnas y de búsqueda de liderazgo que en el periodo que ya vimos, porque Michelle Bachelet ya era una carta desde el principio. Entonces, va a ser un periodo bien distinto a lo que vimos en los últimos 4 años. Dinámico e interesante. Bueno, con este análisis entonces terminamos este ciclo de puzzle electoral. Ya tenemos a todas las autoridades electas, así que ya se nos acaba el programa. Muchas gracias, Claudio, gracias por haberme acompañado en estos cerca de 80 programas desde que nació Puzzle Electoral, y ya vendremos con nuevas ediciones de otros programas haciendo el análisis también de estas nuevas piezas, cómo se van a ir armando y cómo se van a ir moviendo. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Sigan en la compañía de CNN Chile. Que estén muy bien.